Bienvenida al Museo Nicanor Piñole cuando son las 7, según marca el reloj del museo, que pueden ver aquí, bueno, ya un poco pasadas. Hoy con la conferencia de hoy terminamos nuestro ciclo La colección al detalle, donde queremos propiciar una visión multidisciplinar del hecho artístico, donde escogemos una de las obras de los museos de arte de la ciudad de Gijón, del Museo Jovellanos o, en este caso, del Museo Nicanor Piñole, para que un especialista en determinada materia pues partiendo de esa obra, nos hable de algún tema en concreto. En este caso, la obra que elegimos la tenemos delante, que es el Corpus en Carrio de Piñole, una obra cumbre que tenemos la suerte de tener aquí en el museo por un depósito del Museo de Bellas Artes, una obra que el propio Piñole definió como su último fogonazo impresionista y que muestra una escena, la escena de la fiesta del Corpus en la parroquia de Carrio, donde la familia de Piñole tenía allí la quinta. La conferencia hoy va a correr a cargo de Dani García de la Cuesta, músico e investigador, colaborador desde hace más de 40 años de diferentes asociaciones musicales de etnografía y folclore, como La Quintana y La Instrumenta. Formó parte de grupos de folk como Beleño, Merlín, Giverdón o del grupo de teatro de sombras El Tournevis del Tribilín. Mantiene una actividad continua en diferentes grupos y proyectos musicales y culturales, con investigaciones, conciertos, presentaciones, talleres didácticos o encuentros poéticos. Y cuenta con más de un centenar de trabajos publicados sobre temática musical y cultural tradicional. Dani es uno de los usuarios habituales de nuestro museo y hace años estuvo investigando en nuestras colecciones toda la iconografía musical, lo recuerdo ya desde hace tiempo, buscando por entre cuadros y esculturas todo lo referido a la música. Ya lo vemos aquí con un montón de instrumentos musicales, Dani, o sea que va a ser seguro una conferencia apasionante. Gracias. Muchas gracias. No aplaudir antes de ver lo que hay, que después igual nos gusta. Bueno, pues de mano agradeceros al equipo del Museo Casa Natal y del Piñole que hayáis tenido a bien aceptar la propuesta que os hice en su día de presentar ante el público de Xixón un montón de iconografía musical que está desperdigada por los sitios y que, pues gracias a Lía, gracias a Satur, gracias en el camino, pues pude llegar a muchos de ellos y a muchas más personas a las que quiero agradecer en total poder llegar a ese material. Estoy haciendo un trabajo desde hace muchos años, como decía Satur, llevo más de 1.200 imágenes relacionadas con iconografía en Asturias. En algunos son porque son en un claustro, un capitel o algo, otras veces son sencillamente un cuadro que en un momento determinado se expuso en un museo y queda la referencia del instrumento que figura allí. Entonces todo, incluido historietas, cómic, aquí vamos a hacer una pequeña muestra de lo que hay en Xixón, no solo porque sea el autor de aquí, sino porque está aquí por algún motivo. Entonces vamos a empezar con una selección que hice de más de 300 imágenes que hay aquí, hay más, pero bueno, para que hagamos un recorrido y os entre lo que una vecina mía de vivía en los campos, que se llamaba Asunción, que decía, ¿tú qué tienes, Danielitis? Pues era una manera de definir, cuando estaba un poco intranquilo y no sabía muy bien qué hacer, pues hacer un montón de cosas, y entre ellas, pues esto que vamos a ver. Como decía Satur, hay unos cuantos trabajos publicados en una página ahí que se llama academia.edu, con mi nombre, Dani García de la Cuesta, os salen más de 105 trabajos consultables gratuitamente, y si alguien quiere contactar conmigo, seguro que me encuentra rápido, si no, pregunta a la policía y también me encuentra rápido. Bueno, pues para empezar, vamos a escoger también otro cuadro de Piñole, en el que precisamente no conoce mucha gente, por eso me va a prestar aquí poner mucha imagen, de una escena, no sé si una playa o un prau, no lo tengo claro, probablemente sea la playa, en la que está lo que llamamos la siata a la rifa. Ahí vemos a un tirador con los cohetes, a un niño tirando del cinchu de la vaca y precisamente y al gaitero, que siempre acompañaba, pues después veremos más ejemplos, a ese tipo de merchandising para venderles papeletes para sacar perros para las fiestas. Entonces,
¿por qué ponemos aquí o por qué escojo este como punto de referencia para un abanico temporal, para más adelante y para más atrás? Porque les va, que es una de las cosas que tienen, son los esquilones, los yoqueros. Y todo esto va y resulta que ya los podemos encontrar como icono musical. En la Villa de Beranes fue donde se encontraron algunos de estos instrumentos, que en principio parecen sencillamente una cosa de, bueno, meten ruido y sabemos como el GPS de los ovelles y el ganado, que están aquí, clink, clink, clon, clon, sabemos dónde están. Pero va mucho más allá. Sabemos que los sonidos y que algún tipo de caballos y ganados que se ponían estos instrumentos era por un efecto apotropaico, que esa palabra quiere decir que era para ahuyentar el mal de huellos, se lleva detrás un sistema mágico que gracias a este tipo de cosas sabemos que tenían un uso milenario relacionado con toda una sensación y una manera de creer. No es solo un elemento que aparece ahí. Bueno, pues los animales como les vaques también nos van a proporcionar una serie de materiales para construir instrumentos, como los cuernos. Además de en hueso, podemos hacerlos de cabra, de vaca, o podemos hacer turulles, cuernes, berrones con corteza de árbol como instrumentos de temporada, instrumentos de añal, que son esos instrumentos que hacemos una vez al año, ahora en primavera, y no podemos volver a repetir. También podemos escoger para hacer como avisadores acústicos instrumentos como la búgara, la caracola. Y además podemos tener documentación a través de diferentes grabados en donde no solo hay un cuerno sin más, sino que a veces los cuernos tenían furacos y podemos conseguir melodía. Ya los instrumentos tienen más entidad. A la derecha veis una filmina de una película que se llamaba Las aguas bajas negras, en donde el ambiente asturiano de la minería en Llaviana, todo esto que había promocionado ahí, nos muestra cómo la turulla se utilizaba para dar avisos, para ir a la mina, para venir, que hay fame, tengo que ir a comer, empieza el trabajo, vamos a acabar. Un código musical que entre cómplices sabían lo que querían decir. Un poquitín como el GPS hoy día, o el teléfono móvil. Y como veis, en algunos sitios de puerto, incluso llamar a concello para que todos los vecinos se asunten, si hay fuego, si hay el enemigo que viene, que hay que salir corriendo, todo lo que son un código musical que entre ellos conocen y saben qué significa un sonido largo, 3 cortos, hay un lenguaje muy guapo ahí. ¿Y todo esto a qué bien? Pues porque la siguiente iconografía musical que encontramos en Sisión desde todos estos tiempos para atrás, de momento yo encontré, está en San Andrés de Ciares, uno de los capiteles de la parte románica que se conserva. Tiene una escena de caza de un jabalí, como hay en otras muchísimas, y en una de ellas vamos a ponerlo más de cerquina para que os fijéis, ya veréis cómo la cantidad de detalles que hay que ir mirando. Ahí lo tenéis. Tenéis uno de los músicos que, si hay caza, hay que dar avisos acústicos. Hoy día va por lo que os decimos, con radio escucha, van con un walkie-talkie, que va por aquí, que va por allá, cuidado, no me des un tiro. Pues lo mismo sucedía hace miles de años. Y en este hombre aquí podemos también saber que era un cuerno de vaca, porque un cuerno grande y además no tiene furacos. Aunque lo coge con la mano izquierda un poco raro, con la otra derecha ves que es precisamente un cuerno de vacuno. Lo siguiente ya, fijaros hasta dónde tenemos que ir, porque a veces consérvense más cosas, otras veces no. Ya tenemos que buscar un objeto de estos que está en Sisión. Y un cuadro de un pintor que se llama Hendrik Bachvalen, que está en la Casa Natal de Xovellanos, que ya de principios del 17, y que en él, aunque parecen así siempre angelotes y todo eso, vamos, como decía antes a los compañeros, vamos mirando los detalles. ¿Por qué tiene esto música? Pues resulta que en todos esos erotes y angelotes que aparecen la partitura en un paño de una pieza litúrgica que se hace en les mises, que se llama el Gloria in excelsis Deo. Buscáis después por internet porque hay muchas versiones y es una pieza litúrgica. No solo está esta vez, está en 3 veces en el mismo cuadro. Y no es el único autor que hacía este tipo de ocultación de piezas en partituras en los cuadros. Así que podríamos hasta cantar y tocar gracias a estas partituras. Ahí tenemos una tercera versión, que son un canon, que quiere decir que uno empieza a cantar la melodía y a los 2 o 3 compases otro empieza donde acaba el otro y puedes hacer un juego de voces de 3 o 4 voces muy guapo. Seguimos en esta época y lo que tenemos también en una Casa Natal Xovellanos y un cuadro de Ángelo Corelli de una Santa Cecilia, patrona de los músicos, en la que vemos que además el pintor sabía de qué estaba hablando y una viola de gamba y la posición de la mano de izquierda para tocar y una de las posiciones que se utiliza. Son pequeños detalles que pasen desapercibidos, pero a los músicos nos gusten mucho porque nos habla de lo que conocía el pintor. Al mismo tiempo hay un angelín que tiene en las manos una partitura. En esta no se ve tan bien como la otra y no sabemos qué
que y la melodía. Pero está bien el detalle de que nos muestren este tipo de cosas. Ahora vamos al Palacio Corniana, en Contrueces. Probablemente habéis pasado por ahí alguna vez, hay un albergue, hay una cosa muy guapa, a ver si lo abren definitivamente porque siempre está medio entrampeado. Y en el escudo que hay, por eso quiero mostraros muchas cosas, para que os fijéis en dónde podemos encontrar algo de iconografía musical. Pues ahí, si os fijáis, hay otra vez 2 avisadores acústicos, 2 angelotes que están avisando de algo. Curiosamente, además de la trompeta o la tuba, cuelga un estandarte que también se colgaba en su momento de les gaites del roncón y que a día después pasó en lo que es el pendelexio, los flecos del roncón. O sea que tenemos también una tradición con eso. A la parte de abajo vamos a encontrar más instrumentos musicales, porque en el mundo de la heráldica, entre el armamento y todo lo que hay, podían figurar instrumentos militares, como el tambor que tenemos ahí, y un clarín que se ve también a la parte de arriba. Curiosamente, tiene detalles importantes. Uno y un furaquín que se ve ahí, que realmente los tambores lo tienen, porque el tambor es un sitio cerrado al vacío, que si no dejes algo de aire, el sonido queda dentro. Entonces, por ese furaquín, cuando tú golpees en él, el aire sale y suena mucho mejor. Tenemos una referencia también muy tradicional en este tambor, que es los apertones, el cordaje que apretamos para que tensen los 2 parches con los aros, que son los colorados que os figuren aquí. Tenemos los apertones del cordaje. Entonces, con los apertones, unos tirines de cuero que veis ahí, que en Asturias van hacia abajo, como están ahí, y como están en el tambor del escudo. En otros sitios fuera de Asturias va al revés. O sea que estamos hablando de una tradición de 300 años documentable gracias a eso. Si nos vamos al Palacio de Revillagigedo, de principios del siglo XVIII, ahí vamos a encontrar también algo más musical, otra vez en un escudo, que se recupera gracias al padre Patac, y en el que así en principio parece que no hay nada, pero volvemos a mirar con cuidadín, y aquí mismo, a la parte derecha, un poquitín camuflado, pues vemos otra vez un tambor y vemos asomando por ahí pues unos clarines. Si uno no lo conoce muy bien, no lo encuentra referenciado, pero gracias a lo que os digo, al padre Patac, en la biblioteca pública hay un montón de escudos heráldicos que podemos saber muchísimo mejor y apreciar el tambor, el clarín que hay ahí y el clarín que hay en el otro lado. Todo pequeños detalles. Otro icono, una campana. Las campanes de la libertad, las campanes de avisar al fuego, el campanes ha muerto. Hay todo un lenguaje litúrgico y civil de dar avisos con campanes. Y esta está en el Museo Casa Natal Jovellanos. Habréis pasado muchas veces, incluso siente que trabaja allí y no mira ni va a ella. Bueno, pues esta tiene una historia muy curiosa. Esa campana perteneció a un palacio de los Menéndez Morán, que hay en Mario de Baixo, y que hoy día está reconvertida en una escuela. Y además, como bien la capilla, veis ahí que falta en el furaco la campana. Así que podemos comprobar que estamos conservando un pequeño tesoro de por lo menos 200 y pico años. Museo del Pueblo Asturias. Hay muchísimo material. Entre ello, apareció una fuella con una plegaria litúrgica en la que hay un rey David tocando arpa. También, fichao y reguete fichao. Tenemos otro dibujo muy guapo de cuando el rey Alfonso XII visitó la ciudad. Y uno de los sitios donde iba a dormir, precisamente, pues era una casona, un palacio, como correspondía a la clase que él le gustaba visitar. Entonces ahí vemos que el día 18 de xunetu de 1877, a las 10:20, porque viene en prensa escrito que lo miré, hízose una danza. Ya estaría al oscurecerín, hicieron la danza. No era la única vez, porque ahí conocemos, gracias a Luis Argüelles, que nos contaba que se hacían unas danzas que llamaban, entre ellas, les danzas de marruques. Les danzas de marruques eran danzas de mujeres que se hacían en esta parte de la ciudad cuando empezaba la temporada de segar. Entonces, venían de Castilla, poníanse a bailar allí, a cantar las mujeres, y cuando a una cantaba o bailaba bien, el paisano de Castilla picaba ahí en la espalda, sacaba la del corro y hacían un trato, porque se suponía que si cantaban y bailaban bien, eran buenos para llevar el ritmo en la siega. Entonces así era una manera de oferta de trabajo y de empleo, bailando la danza tradicional. Y así fueron consiguiendo trabajo que después, cuando volvían completamente morenes, y todavía en Contruces para arriba hay una finca, que es la finca Les Marruques. Así que alguna hizo más de perres. Programas de fiestas, que ponemos un programa de fiestas de sesión, pues una gaita y un tambor. Esto vamos a encontrarlo pues muchísimas veces, que la referencia de música
hace a través de instrumentos. Y como estamos en Asturias en Sisión, no dude en ningún momento que la identidad que da un festejo y la gaita y el tambor. Y Pelayo, claro. Aquí estamos en esta casa de nuevo de Piñole. Hay unas vitrines aquí que cuando uno mira con la Danielitis, pues encontráis que hay un pequeño diploma que ofreció el Ateneo Casino Obrero a Piñole, cuando era pequeño, por la escritura, que escribía bien. Y entonces, en ese montón de cosas que hay ahí, miré bien y aparece una lira. Otro de los instrumentos icónicos, esos lires aparecen muchísimo a finales del 19, principios del 20, como representación de la música. Mientras unos representámoslo con gaita y tambor, en otros círculos represéntase con una lira. Volvemos ahora a revistas de Sisión. Siempre fuimos muy perreros hasta tal punto que había una revista que se llamaba La Comedia Gijonesa. Ahí había dos personas, Ataulfo Friera y Pepe Prendespando, que eran los que hacían los textos, y Pando el que hacía los dibujos. Y, por ejemplo, pues una de las maneras que había de presentar en las procesiones era con carraques y matraques, que alguien me preguntaba antes. Entonces aquí traje alguna para que escuchemos un poquitín los sonidos de lo que en algunos sitios se llama matar judíos. Desafortunadamente hoy día están de actualidad. Esperemos que esto sirva para acabar con lo malo y se acaben guerras y se acaben bombardeos, porque esto ya es inaguantable para la humanidad. Entonces, en estas procesiones, de una manera litúrgica, conservóse esa creencia de lo apotropaico, igual que los campanes y los esquilones, de hacer sonar sonidos que espantaban a lo malo que no estaba presente, pero que gracias a ello podíamos alejar, como esto. Hay diferentes modelos, hay carraques con rueda dentada y hay matraques como esta, que lleven un mazo. Y hay cientos de modelos. Por eso, si veis alguno de ellos, no os resultará extraño que no coincida uno con otro. Mira, este, por ejemplo, tiene una cosa muy curiosa, miráis. Y como los pedales de una bicicleta. Pusieron el S a los yaos y los lengüetes al centro. Cosas muy curiosas. Hay como ruedas de bicicleta que das y la rueda dentada está en el centro y cada radio suena. Y es increíble. Hay les de campanario de 2 metros y pico, con 40 y pico maces, que se oyen a más de 1 kilómetro y pico por todos los sitios. En Asturias no se conservaron, pero otros sitios que sí. Seguimos con la comedia sisionesa. Un gran poeta de Asturias, Teodoro Cuesta. Era músico, era compositor, famoso compositor, popularizado por Jerónimo Granda con aquello de «¿Qué cosa diella ye una cosa y nun ye cosa diella?» revesosa. Ya veis que la tradición y la oralidad, después de 100 años, todavía hay gente que se acuerda del principio de una cosa de ella. Pues ahí lo tenemos pintado para la comedia sisionesa como gaitero. Vamos ahora a acercarnos al mundo de la industria. Alfredo Truán, todavía hace poco estuvimos en el Palacio Revillagigedo viendo una preciosa exposición del arte vinculado al vidrio, y en uno de esos un trabajador que se llamaba Ulpiano Alonso, pues grabó esta escena del mundo de la guerra de la francesada, en la que hay pues un trompetero, un avisador también, que por algún motivo pues está mal herido, y quedó el dibujo en una de esas piezas artísticas. Julio García Mencía, personaje importante para lo que es la ilustración en Asturias, hacía litografías y tenían, como veis, programas de festejos en donde, como siempre, vamos a tener tambores, cornetes, violines, como referencia de que lo vamos a pasar muy bien, que hay música en las fiestas. Me encanta. Hay cuadros que son para estar un cacho mirando para ellos. Ventura Badel Sala, hasta bien poco yo creí que era que pintaba sin más. Bueno, y es muy probable que las personas que estén ahí representadas, con la vestimenta y con todo, sea un fecho de la realidad, pero al detalle. La ropa que llevaban, el paisano, el gaitero y todo. Después veremos por qué. Volvemos al gaitero, la seata, la rifa, el tirador y todo. Pero detrás hay una cosa muy guapa que igual reconocéis en Sisión, que son el balneario. Pero ese en concreto tiene un nombre. Les Carolines. Les Carolines llamábanse así porque justo del castillo, de la famosa farmacia de aquí, casóse con una mujer que se llamaba Carolina y tuvo una filla que se llamaba Carolina. Como era industrial y empresario, fue uno de los que motivó los balnearios de Les Carolines, que les llamó en homenaje a la mujer y a la filla. Pero esta en concreto está hecha
desde un sitio que hoy día sería la calle Emilio, donde el Hotel Alcomar, aproximadamente en esa parte de adelante, porque después hubo un solar, hubo un cuartel, hubo una casa de monjes, de caridad, después tiróse todo y montaron el náutico que más o menos todos conocimos allí. Bueno, pues este ángulo estuve comprobando y corresponde también con la realidad desde donde se pudo pintar. Campos Elíseos, donde en mi barrio, yo soy de los Campos. Bueno, pues ahí hubo una exposición regional en lo que era el cine, lo que era todo ese espacio, y en unos arcos que hacían guapísimos, antes un montón de arcos, era para todos, ahí hacían un arco, pues encontramos a la derecha que una de las dos estatuas que ornamentaban el arco era un gaitero, precisamente. Un gaitero además con el paraguas, si lo veis ahí. Se conoce que ya venía preparado por si iba a llover. El gaitero. José Cuevas, otro de los dibujantes asturianos que en 1864 pintó un cuadro que fue el que tomó la fábrica del gaitero como emblema que vamos a ver después en el mundo entero, como dice el mismo eslogan. Y a la derecha vemos que unos pocos años después, en 1901, cambió el gaitero. ¿Por qué? Porque cambió el pintor. Y gracias a eso podemos hacer un estudio de todas las etiquetas de la fábrica que ellos mismos no tenían y que me puse con ello y os lo entregué. Aquí tenéis entonces la diferencia por los dos autores y cómo cambian las etiquetas para las botellas de sidra dependiendo del pintor. Álvarez de Sala, de nuevo, encantador. El estudio del pintor. ¿Veis el instrumento por alguna parte? Ya estáis entrando en la Danielitis ya. Pues ahí tenéis, vamos a ampliarlo un poquitín, porque hay una guitarra muy curiosa, porque las guitarras antiguamente no eran como las que hay ahora, de 6 cuerdas y todo. Y esto va muy bien para acreditar la documentación, el realismo del pintor y cómo van evolucionando los instrumentos. Evaristo Valle. De Evaristo Valle tengo que agradecer a Gretel Piquer, que es la responsable del archivo de ahí, también toda la información que me facilitó, porque solo en Mascaraes, en donde muchos salen bailando, tiene más de 800. Y es increíble la producción que tenía este hombre. En algunos de los programas para festejos en el que participaba, pues tenemos aquí a la izquierda nos echando una xota y un dibujo, un apunte, un boceto de un gaitero y un tamboritero de principios de siglo. Álvarez Sala, de nuevo, revista Crónicas en las portadas, blanco y negro, había muchísimos ilustradores que trabajaban para ello y aquí tenemos una panderetera con sus madreñas y el traje tradicional, bien guapa para todo el mundo de la etnografía. Tenemos también unos coros que se llamaban clavé, que hacían una revistina y vuelve a salir este elemento que os digo yo de la lira, que representa la música por antonomasia en esa época en muchísimos dibujos. Y este ya el que os decía yo de Álvarez Sala, otro de esos dibujos impresionantes que parece que no, pero sábese que estos son las fiestas del Carmen en San Julián de Somió, en la iglesia vieja que había antes de la guerra. Este prau correspondería con lo que hoy sería el campo que se va para Villamanín, un prau que hay ahí un poquitín donde estaba el Somió Par. Ahí delante hacíanse las fiestas. Entonces, lo que se ve a mano derecha rápidamente, sin más, vese claramente un gaitero y un tamboritero. Bien, pero resulta que a la parte izquierda lo que se ve es un ciego con el violín y una panderetera. Bueno, pues resulta que la prensa de la época, y Luismi lo sabe bien, estaba el ciego la quinciana, que además se dice que iba a tocar a las fiestas de Somió. Así que realmente Álvarez de Sala estaba pintándonos aquí al ciego la quinciana, que además de una panadería de Cimavilla, y está dándonos unos datos importantísimos. No solo eso, en la prensa dice el ciego la quinciana que bailaba palo agarrado y venía el moderno, que era el organillo, y que se llamaba Suacu. Miráis ahí detrás el carro que está tirando del organillo. Ahí tenemos al ciego la quinciana y a Suacu. Ahora empezamos a creer que Álvarez de Sala sí construía los cuadros con personas reales y que podemos poco a poco, quizá con suerte, ir documentándolo. El Orfeón Asturiano, también gracias a Luismi, que lo vi un día en periódico. Hombre, mira, tienen ahí en el Ateneo Obrero, conserven el estandarte del Orfeón de más de 100 años. Allí me planté. Pum, gracias a Luis Pascual, aquí tenemos también la famosa lira. Evaristo Valle, programas de fiestas de sesión de 1906. 1906. No y el mismo que el del gaitero, no iba a copiarlo, pero está clarísimo que lo que vamos a encontrar en Asturias es representaciones a punta pala de gaiteros, como esta otra para otro programa de fiestas del mismo año, en el que aparecen no solo timbales, chinchines y trompetes, sino el gaitero y la danza.
Outro cuadro boceto moi guapo de Venturas do Val Sala. Vamos a ampliálo, porque aí igual non se veía moi bien del todo, cubierta dun barco, emigración, días tristes, tener que marchar de casa, pero siempre iba con ellos alguien que tocaba el violín, la guitarra, y hacía más ameno el viaje, el tránsito hasta allá. Y bueno, pues estos detalles siempre nos vienen bien para documentar el movimiento de instrumentistas de un sitio para otro. Manuel Medina Díaz, otro pintor de Sisión. Aquí tenemos un cuadro muy guapo porque además sábese que él utilizaba modelos. Este no era un gaitero, realmente era Manín de Antona, un vecino de Roces, que lo utilizaba porque él vivía por ahí. Oye, ven para acá que tengo que pintar un cuadro. Y ahí se ponía con él, al lado del otro que echaba una tonada. En estas épocas, la fábrica de gaitero, veis que tenía una cosa que era la publicidad. Siempre gustó mucho la publicidad. Entonces regalaba partituras. Y este formato, como si fuera un formato de A3 así apaisado, dentro venía una partitura y también, dependiendo de las épocas, pues iba cogiendo color o iban poniéndolo con distintas cosas. Y editaron cientos de miles de partituras de estas, sobre todo porque emigraban y la gente vendían para la emigración de Sudamérica muchísimas. Otro detalle que quiero que ponemos porque la Danielitis lleva por ahí. ¿Veis el paisano de la izquierda lo que está haciendo? Echando la sidre de una sierra, de una zapica al vaso, como se bebía antes. Todavía no había llegado la fábrica de vidrio de Gijón Fabril ni nada, entonces en vez de en botella, escanciábase desde la sierra, desde la zapica. Cosas muy interesantes que se ven en los cuadros, no solo musical, sino del patrimonio cultural hoy día inmaterial en el mundo como la sidra. Tenemos algo más triste, Venturas Val Sala, el Museo Casa Natal, un entierro de un niño portado por otros niños. Pero lo interesante musicalmente de esto y es la salmodia. El cura va cantando detrás y entonces va haciendo un pequeño soniquete, no hay una canción alegre, pero sí va entonando de una manera particular que se fa en la liturgia. Algo más alegre, Piñole, en el Museo de Asturias conservase la portada de una partitura en la que a Piñole pues pareció muy interesante poner a un gaitero tocando y delante uno que va caminando y echando un cantarín. Y una manera muy guapa de demostrar el movimiento de la música. Museo Obrero Valle también pasa desapercibido a mucha gente. Una estatua, está ahí metida entre los jardines, pues nada, una estatua. Bueno, resulta que esta estatua, gracias a Gretel, díjome que la había traído la fundadora del museo, que habían ido de viaje de novios en 1912 a Roma y de una copia que había en la Galería Uffizi, pues había para llevar, y llevó una. Y son más de una copia del siglo II de una de bronce que había en Grecia. Con lo cual aquí tenemos en la parte de abajo lo que se llama un escabel, que es como una castañuela para el pie, para hacer así con el pie, llevar el ritmo, y en las manos lo que lleva son unos platillos de bronce que se llaman címbalos, y hacen chin, 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 chin. Entonces una percusión que está metida ahí en la estatua. La sidra, volvemos otra vez, gran distribuidor de iconografía. Pues estos eran los tamboriteros, sidra que se hacía en Sisión en diferentes llagares. Hasta tal punto que había gente de Euskadi que venía aquí a Sisión y encargaba que se embotellaran las botellas de sidra champanao aquí y ponían Sagardúa, sidra de Euskadi. Y iba para Venezuela, para Chile, para allá, y que creían que era de Euskadi y hacíase en Sisión. El gaitero de Sisión, una estatuina de Lorenzo Joao Valera. En 1914 hizo esa estatuina, consérvase en el Museo de Pueblo Asturias, pero además, curiosamente, hay una réplica que está en el Museo del Retiro desde 1916. Por ahí andar el gaitero todavía al pruebe aburrido de que llueva por encima de él. Danielitis, Casa Natal Xovellanos, el entierro de la sardina. Dices tú, vaya barullo que hay ahí. A ver quién encuentra algo. Bueno, pues rebuscando, ahí desaparece de la salmodia. Es más, por una coña, pues estaría haciendo latinajos para... Iría cantando pues el entierro de la sardina, de la vieja. Más cosas de Piñole. Barraca. Este llágame muy al corazón porque no es la primera vez que estás en un chigre, en una espicha tocando y veis el que está cantando con él. Pues ya debe estar muy perjudicado. Ya no debe ser ni la primera ni la cuarta botella que toma. ¿Y qué ve un gaitero? Y dices, madre mía, allá voy. Y allí se te planta al lado de la orella, pégate de ríos, hasta que lo espantes de alguna manera. Pero son muy pesados. Agradece, pero la verdad que hay cada uno. Esto también nos hay que tener en cuenta. Esto, Cimavilla, una comparsa de principios del siglo que habían firmado como Valle. Llega Gretel, empieza a rebuscar y dice ya, no se puede uno fiar de todo, porque este y esta otra
son falsamente atribuidas a Valle, no son de él. Pero algo tienen que ver con la época, porque efectivamente Valle se había pintado para un concurso del gremio de prensa de 1917 un abanico que está en el museo con esa comparsa de los que van de blanco con cucuruchos, un diaño y un montón de siente. Y además tenemos también otro cuadro guapísimo en el que vemos esa comparsa con violines, clarinetes, platillos y tal. O sea, esa comparsa existió, lo único que se fueron distribuyendo los cuadros a la manera que se pudo. Interesante también un cuadro de Evaristo Valle en el que hay danza. Otra vez volvemos a las romerías, la identidad, la danza siempre presente ahí detrás, que se sepa que el baile asturiano por antonomasia. Vamos a echar una danza, aunque sea de madreñes. Pedrín Sánchez, otro autor de Sisión, que tenemos un cuadro haciendo la portada de un libro de Joan María Ceballos Gutiérrez, que era Cantar y más cantar, un poema en asturiano muy guapo, en el que vemos a este hombre pues con chiblates desde temporada que decíamos, hechos con corteces, y ahí tenemos este pastor como estaba tocando una de ellas. Este autor tenía otros dibujos que se plasmaron en una partitura de la Casa David Pianos, que estaba ahí enfrente del Globo, si os acordáis. Y ahí ves al gaitero y a otro también que no sabemos muy bien, pero está aguantado en el angazo allí, no sabemos también muy bien cómo va, pero está bien aguantado. Y a la derecha vemos una foto que se conserva del estudio y si nos fijamos, ahí tenemos el boceto que había preparado para después acabar en la partitura. Y es increíble la cantidad de datos que pueden aparecer de todo este tipo de cosas. Y estos son chiblates que os digo que se pueden sacar. Conozco todavía gente que les fai, yo sé hacer alguna, y todos los años si puedo intento compartir esto para que la gente sepa que existen, y muchos de ellos dicen, ay, ese hacíales yo de pequeño, pues sigue haciéndoles, que hay nietes y nietos detrás que necesiten saber de esto. Si a un cañuto de un cereal y haces un corte, pues eso ya mismamente con una paja de refresco, un cañuto, cuando vas a un chigre, haces un cañuto, soples y ahí estás enseñando a alguien algo que viene desde la prehistoria. Un cañuto de cebada sirve. Mi Piñol tiene, muchas veces repítense les escenas, entonces repítense también, ahí veis el gaitero y al cantante de toná. Venimos ahora aquí, en esta sala que tenemos aquí de frente, hay un cuadro de un familiar de Piñol que tocaba, que se llama José Manuel, y ahí entre los piezas de asidez y tal está el cuadro. No solo eso, sino que en esta otra parte de aquí, una vitrina, está todavía el violín. Está un poquitín descomanado, pero igual hay manera un día de acuriosarlo y tocar una piecina con él. De hecho, voy a tocar una piecina, ya que estamos así, rápida. Para que no sea todo cerrar y poder ver los sonidos de los instrumentos que aparecen en los cuadros después de 100 y pico años. Aquí tenemos uno de ellos. Bigulineros que había por el mundo, y seguimos entonces con más cosas de gaita. Otra vez tenemos a Manuel Medina con este modelo de gaitero que era Manín de Antona, que está además enseñándonos algo muy guapo. ¿Cómo enseñamos a tocar a la gaita? No había escuelas, no había partituras, entonces ¿cómo se enseñaba? Ponte ahí, y yo te digo dónde hay que poner el dedo, para arriba, para abajo y sopla. En este caso además era un niño pequeño, que soplar por un fuelle cuesta. Entonces, bueno, pues teníamos aquí la referencia de cómo era el deprendimiento en el mundo de la gaita. Piñole, que todavía me contaba Saturnino ahora, tenía una finca en Carrió, para Albandi, para allá arriba, para Carreño, y por eso algunos de los cuadros pues, están relacionados con la finca que tenía y con las fiestas que había allí. En este caso tenemos una procesión en la que también dices tú, bueno, pues está la barraca, la pipa sidra, aquí tenemos unas cosas, pero si uno va remirando, detrás del palio aparece ahí el roncón del gaitero.
Hay que revisarlo todo, los cuadros por todas las esquinas. Bueno, pues aquí llegamos a este, que era la pieza central, de la que seguiremos para adelante y para atrás también, con un tamboritero que probablemente algún día, pues a través de prensa o algo, acabemos sabiendo hasta el nombre. Muy probablemente. Si no era él, alguien parecido. En las procesiones no siempre se iba con gaita, a veces iba solo el atambor. Hice un trabajo, tuve 2 años consultando los archivos municipales, viendo desde 1560 hasta el 1808, y saqué de ahí datos de gaiteros, de tamboriteros, de los bailes, de un montón de cosas. Pueden consultarse en esa página que tenía ahí de academia.edu. Y la figura de tambor era un empleado municipal. Tuvo casi más de 300 años con sueldo del ayuntamiento. Cobraba por dar los avisos, los pregones, los avisos de los pesos, de las medidas, por limpiar la bocana del puerto, por ubicar las fuentes, por ser el relojero. Tenía más de un oficio. Y entre todos ganaba un poco de perres. A veces era enterrador también. El gaitero también estuvo más de 100 y pico años como empleado del ayuntamiento para tocar en fiestas, procesiones. Les cofradíes de San Pedro contrataban para más fiestas y así, entre todos, juntaba un poco de perres. Entonces, bueno, aquí tenemos la procesión de Carrio del Corpus, pero está el tamboritero solo. Entonces, desde que vi este cuadro, dije yo, este necesita un gaitero. Y fue una de las motivaciones que vine de aquí para hacer este proyecto. Quiero tocar con él. Así que voy a agarrar la gaita y vamos a tocar una piscina con el tamboritero de Carrio. Esta gaita fíjate la Faustino Menéndez, que era un que tenía el taller en el Museo de la Gaita y que también fue 3 personas junto con Luis Agüez, me ayudó muchísimo a aprender muchas cosas de las cosas. Que no sirve un cuadro. Ahora, ese aquí es. No, que parece que no, pero el gaitero se arrastra de ella con luces. Es decir, como la bicicleta y el coche con el retrovisor. Vale. Bueno, pues vamos a echar en la piscina y precisamente una marcha más. Bueno, cosas más simpáticas que tenemos por aquí. Alfredo Truán, otra vez relacionado con la fábrica de vídeo, la industria, la pintura, la fotografía y además con las historietas cómics que después se adherían en TVOs y en cómic. Hablamos de un periódico que se llamaba El Sol, fecho en Madrid, pero no tiene ningún problema de aquella, y mucho antes tampoco, en publicar en asturiano las cosas. Entonces aquí tenemos una tira cómica que además el texto que hay abajo, que ahora lo amplío, y es un texto que tradicionalmente, oralmente, mi padre me contaba. Era un monologuista que iba al Teatro Xovellanos y contaba esto. Mirad lo que dice ahí. El gaitero está para adelante y para atrás, un poco mareado, y dice: «Xiente nun pasa, viento nun fae, entós, ¿quién rebaracióles me emburria?» El home, con la moña que traía, pues andaba dando vueltas y no tenía explicación para él. Mi padre contaba lo con uno que estaba agarrado a una farola y andaba dando vueltas. Pues ya veis la tradición, después de 100 y pico años, cómo se mantiene también la transmisión oral para contar una cocina que hay una perrería de la comedia xisionesa. Paulino Vicente, que se adubieu, en el Museo Casa Natal, consérvase un libro que era Orballos de la Quintana,
en la que la portada la pintaba él. Además del gaitero y el tamboritero y el cantante de tonada, hay otra cosa guapa, les siarres de la cerámica del Rayo, que se echaba la sidra al vaso directamente, para que tengáis esa referencia. Otra de Paulino Vicente, revistes blanco y negro, portada con un estilo un poquitín diferente, porque todos los autores van cambiando los estilos y adaptándose a lo que os gusta. Ahí tenéis otra vez, en este caso un gaitero mozo, y probablemente el padre o un güelo, pues tocando el tambor. Este é moi perrero tamén. Evaristo Valle pintó en 1925 un dibuixo, un apunte en colorinos de estos dos. Bueno, pues esto llegó a los huellos de Antonio Rodríguez García, que es del Museo Antón de Candás, y acabó haciendo esta escultura que es terriblemente simpática y terriblemente representativa de cómo puede acabar el fin de una romería. Ahí los tenemos los dos, agarrados uno a otro por la espalda, cada uno a lo suyo, y otra vez detalles. El tambor vuelve a tener una serie de referencias que nos valen para los músicos, para tener en la historia de la instrumentación esos detalles. Otro detalle guapísimo, Evaristo Valle, antes de la guerra, siempre se habla del Halloween que vino de Inglaterra y el merchandising americano. Bueno, pues esto mucha pinta de americano no tiene. ¿Qué pasa? Que muchas costumbres europeas van para América, refórmense allí, reactualícense y vuelven para acá como que son de América. Pero lo que son las fiestas de ánimes y andar con calabaces por las noches y por los caminos y eso, siempre se hizo. No era solo con estas cocurbitáceas, que eran las que venían de Sudamérica, sino que vienen en Otes o Centroamérica. Y ahí la veis, precisamente, con algo muy tradicional, les comparsas como ir a tocar el cuerno, para andar de un sitio para otro avisando de que lleguen, para que vayan preparando el aguilandu o lo que sea en les cases. Ahí ¿cómo se llamaba la de 1, 2, 3, responde otra vez? Bueno, pues no estaría nada raro que hubieran copiado de este cuadro, porque ya me dirás tú a mí cómo se iba a ocurrir si no. Y después ahí veis a una mujer pues disfrazada también, tocando el tambor y todo esto bajo palio, como la luz crepuscular. Más cosines que tenemos en revistas, pues eso, lo típico, que hay fiesta, gaita, tambor y un grupín o una parella de baile. Piñole, volvemos a tener un cuadro muy guapo porque, además de ser una danza, otra vez vemos la referencia de la danza ahí, aunque no se ve muy bien, vense unos pies, unos patuques y las cabezas de unos niños. Ya no solo hay la danza circular que están haciendo los mayores, y es que podemos documentar que en el medio, en el centro, había una danza para los niños, con lo cual aprendían y mamaban desde guajes lo que era una danza. Este mismo autor tiene otro boceto parecido, que no me cuadre muy bien las fechas que tengo, pero bueno, algún día indagaremos y sacaremos algún dato más. Pero lo guapo es que se vea la danza. Más fiestas de barraques, Florentino Soria, Avilés, ahí tiene el de la barraca, este y un detalle, y ahí tenéis al gaitero con el roncón para arriba para que se vea bien. Estas veces cuadros a veces son más grandes y pongo un detallín para que lo veáis claramente. Ahora tú estás echando un colín de sidra. Y aquí tenemos otra cosa curiosa, vamos entrándonos en los años 30, cambian las pinturas, cambian los autores, y aquí tenemos a uno que hace una portada para un libro de Alejandro Casona, que es La flauta de Safo, y precisamente toca un instrumento, una flauta travesera, que viene a ser como esta que tengo aquí, que se facían de caña, las cañas de escobes con las que limpiábamos el suelo, resulta que se facían con estes de cañavera y podíamos con ello, pues entre nudo y nudo, cortar, poner unos furacos y hacer que sonara más o menos como esto. Barato, barato, ¿eh? No se puede hacer más con una caña. Bueno, esto ya es la comedia también. Piñole no se sabe muy bien si fue a ver a Josephine Baker en los años 30 a Madrid o lo vio por alguna parte. El caso es que se le ocurrió, voy a pintar a esta mujer porque es la atracción de la temporada. Así que igual que estoy haciendo yo demostraciones con instrumentos, si alguna quiere hacer una demostración de Josephine Baker, ya podemos. Bueno, para el próximo día preparámoslo. Ahí veis qué modernidad siempre tuvimos en Sisión. Y este otro también, tenemoslo en la sala de arriba, impresionante. O sea, en 1931 proclamase la República y entonces vai a ocurrese facer la pesadilla del burgués.
Ahí tenemos a un bolchevique con el látigo dándolos a todos los burgueses intelectuales de la época. Alguno más de uno hacía falta que viniera ahora otra vez por ahí. Aquí lo tenéis con eso. Pero eso no es lo importante para mí, que también, sino que miráis lo que hay detrás. Dices tú, nada, están echando al corro la patata. Bueno, pues el corro a la patata, siendo en Sisión y siendo en una fiesta, como estamos viendo, tiene que ser una danza prima, no un corro a la patata. Y además estamos teniendo una fiesta porque se proclama la República. Entonces hay que echar una danza y justamente 2 años antes Ramón Espidal había ido a Mieres y habían preparado un pedazo de danza para que él tuviera en cuenta la identidad y lo importante que era en Asturias este tipo de bailes, de danzas. Así que ahí tenemos una referencia buena. También de Piñole tenemos aquí ahora a un cuadro que presentó para un techo, para un fresco para un techo, para el Ministerio de Instrucción Pública de Madrid, que estaba en la calle Alcalá, no lo ganó, pero bueno, aquí tenemos unas referencias por partes de qué se componía el cuadro, en donde volvemos a tener un coro, un órgano, un violín, un cello, un contrabajo y una arpa a la derecha, que se ve ahí bien. Años más tarde volvió a recrear un poquitín esto y en la colección de Villa Pastur pues se conserva ese, solo encontré este pequeño detalle, no sé si entero o solo fue un cuadro que hizo por partes, pero ahí tenemos otra vez la misma composición escénica. Por salirnos de la pintura, resulta que en el pueblo de Asturias, en un armario, también con la Danielitis, empecé a revisar, anda, mira lo que hay ahí. Pues un señorín, un angelote erótico, una lira, del año 33, ya casi va para 100 años, de un taller que vino de un artesano de Compostela. Aquí tenemos a los Carolines, de Justo del Castillo, que pintó a Luisita Pumariega, una familiar, y después pintó otra que era una lección de piano, de música. Así que tenemos otra vez la música presente en la casa de muchas personas de Sisión, evidentemente con pudientes. Este también lo tenemos en la Casa Andal de Xovellanos, ahí vemos en el año 34, pues antes de la guerra, como todavía las fiestas, los bailes y la gaita y el tambor eran una constante con el tiempo. Este gustame muchísimo también. Tenemos muy pocas referencias. El que lo pintó puso Luis y con eso ya me pareció bastante. No sabemos el año, pero yo estuve revisando modelos de pantalones de mujeres de varias décadas y salme que probablemente tenga que ser del 30, porque posteriormente ya no se vestía así, hubo un franquismo, hubo un cambio total en les modes y sin embargo entre los 25 y los 35 había ese modernismo que parece que se aplica a este cartel. De hecho, ese pantalón es bien guapo, ya se podía poner de moda para este verano porque hubiese estar cuques. Pinín y Telva y Pinón, Alfonso Iglesias hizo muchísimos dibujos, entre ellos pues esta representación musical con él, muchos tendréis hasta los álbumes con cromos de este hombre, y salía en les gaites, salía ahí, y además a día de hoy haylo en 3D, en la Felguera, en los Turiellos, hay un parque donde se puso el madrileño Xiru y se puso a él tocando la gaita, y en el pueblo de Asturias hay un muñecón también con Pinín tocando la gaita. Venímonos al año 40, Compañía Asturiana de Comedias, Manuel Rollo de Lana, Marola, otro pintor de Sisión que hizo muchísimas cosas muy guapas y hacía también pues este tipo de caricaturas, de historietes, para carteles de la compañía de teatro. Además, sábese que era José Manuel Rodríguez el gaitero y el Fíu el tamboritero. Gonzalo Pérez Espolita, avilesín, pero que también se conservan cuadros de él, de Nicomé Santos, el violinista, y otro de un gaitero, que no encontré datos. Este, de momento, no sabemos bien de dónde lo sacó. Pero este otro ya es muy curioso, porque está entre la Borrina, en unos montes allí arriba montado, y con un cuadro de un coro de ninfes alrededor que están pasando la pipa mientras él toca la gaita. No sabemos la época, puede ser los 50, no tenemos. Pero sí es curioso porque otro autor, Morel, firma eso en un cartel y coime, y es la misma idea. Pusos en el monte, pusos los ovillos alrededor a bailar y él tocando la gaita en una peña. O sea que tienen que ser coetáneos de alguna manera, se vio uno con el otro. Si nos vamos a buscar a Afonso Camín, poeta de Roces, cuando fue para México pues seguía escribiendo y en una de las portadas del libro que hizo Germán Horacio Robles, que era el fiu de Pachín de Melás, que fue el que pintó los dibujos del Consejo Soberano de Asturias y León para cuando la guerra, pues entonces también pintaba cosas y aquí tenemos la guitarra de México, les maraques y una gaita en la portada del libro de este hombre.
Otros menos conocidos, Abelardo Suárez y Baseta y que Fiu de Abril Suárez, pues fueron construyendo diferentes dibuixos pequeñinos en donde los instrumentos también tienen presencia. Y una cosa que se llama eslibris, que era para identificar el libro, marcar las páginas, que sigo haciéndoles hasta el otro día. Alfredo Truán, de nuevo, un cuadro muy oscuro en principio, el carbón, el muelle, todo eso, pero al mismo tiempo romántico, poniendo el detallín del acordeonista, así entre esos hombres y tal, el atardecer ahí musical, entre este mundo marinero. Un cuadro muy guapo. Y teníamos aquí, ¿alguien sabe quién era Juan Martínez García Robés? Ahí lo tenemos, sabía yo que Modesto iba a tenerlo en cuenta porque yo era un gran fan de los dibujos del Gaviotu. Pues además del Gaviotu, ya veis que pintaba cuadros y además ahí sale Antonio Medo, que era un tenor. Bueno, voy a comentarlo aquí porque estamos en petit comité. Alguien en Sisión siempre se dijo que podría ser el padre de Marta Sánchez. Ya veis el mundo de la comedia y el teatro en Sisión, por dónde andaría por ir pululando. Bueno, pues ahí tenéis una gaita, un tambor y al Antonio Medio por el medio. Y ahí tenéis al Gaviotu, que siempre, bueno, consulto la página de Modesto de Sisión, recuerdo, porque hay cosas muy interesantes. Otra cosa simpática de Sisión, no sé dónde salió, ni no encontrélo por ahí, pero es interesante porque el balón y él fue y la gaita. ¿Acordáis cuando hubo un mundial aquí? ¿Qué año era? El 82. Pues hubo pegatines, que era el balón del fútbol con la gaita también. O sea que es curioso. Mariano Moré, otro pintor de Sisión también, que tiene unos cuadros. Este está en el Reconquista Nubieu. No tuve problema para sacar fotos ahí ni nada. Y están con la danza. El mismo autor, Les Fiestes del Pastor en Lago Enol, empezaron a hacerse en el 39, 40, así que esto tiene que ser de por ahí para allá, más adelante. Y ahí lo tenemos el gaitero, el tamboritero, les vieyes con los trajes, el ganado. Y bueno, ves el lago atrás, que se reconoce bien. Y esto, bueno, Mango, cae corrida. El mayor pago económico por una transacción urbanística que hubo en Sisión. Mango pagó 8 millones de euros por el local. Nunca se había pagado tanto por una cosa en Sisión. Y ese local venía de atrás de bancos y otras empresas que tenían desde el año 56 dibujos de Mariano Moré, que están allí, que se pueden, por ley hubo que conservarlos, y si vais a comprar algo a Mango, vais a encontrar a este músico allí tocando. Bueno, como veis, esta es una de las flautes que podíamos ver. Y también de las fiestas de Ceares, ahí lo tenéis el tamboritero con la siata a la rifa, haciendo de les suyes. Aurelio Suárez. Este también pues tenía su propio estilo y aquí tenéis evidentemente pues los calderes de Pedro Botero y no sé si es que sufren poco y todavía ellos pongan a alguien tocando la gaita para que sufran más, porque no creo que sea para alegrar ellos el día. Una cosa muy simpática. Más programas de fiestas de Sisión. Otra vez tenemos como a principios, desde finales del 19, principios del 20, la gaita y el tambor. Cosas que podemos encontrar en la biblioteca, con dieta de Patricio Adúriz y música de Juan Antonio Castro. Hubo un concurso y los que ganaron hicieron una partitura y pusieron ahí lo típico. Un hórreo, el gaitero, los otros bailando como llaniscos, una cosa curiosa. Y esta también me gusta mucho, vamos a ir acabando, porque Yeda Alfonso Iglesias no solo pintaba a Pinín y a Pinón, también hacía cartelería. Y en el año 63 hubo un documental de Juan Antonio Cabezas, que todavía anda por ahí, puede verse por YouTube, y que, bueno, pues hasta ahí todo bien, pero un día voy y encuentro esta foto. Y dije, come, Pepe Blanco, es mi maestro gaitero, el que me enseñó a mí a tocar la gaita. Ahí lo tenéis. Mirad por dónde hizo de modelo para un cartel de cine. Cosas que podemos encontrar, salimos de la pinacoteca y de los museos, tomando un culín de sidra. Vas a una tienda de asiáticos, vas a un museo de vasijas y cosas y vas a encontrarte con que los vasos de sidra, ahí tenemos música tradicional. Hay varios de ellos, todavía estos pueden encontrarse bien, y este último va y sale Pepe y Viña, que son la pareja de gaita y cantador de Sisión de toda la vida, en un vaso sidra que tengo en casa y de vez en cuando pues echo un culín y préstame a beber con ellos. Otro señor de Mieres, José Manuel Félix Magdalena, que pintó el gaitero de Sisión, la famosa obra de Ramón de Campoamor, que fízose muy famosa y que gracias a él pues apurrióme una imagen para poder documentarlo.
Vamos cerca a nosotros, Miguel Ángel Bonón, que nos conocemos también, anda el hombre por aquí, no sé si pudo venir al final, y que hizo muchos dibujos de estas características, incluso el de la derecha del todo fue la icono de la Asociación de Intérpretes de Canción Asturiana. O sea, esto valió de logotipo para ello. Y Jorge, un amigo Suárez Rodríguez, tiene en su colección particular estos otros 2 cuadros más coloridos que siempre me gustaron mucho también. Otro autor ya cercano a nosotros, para que vamos acabando, y Díaz Orosa, que lo veis en 50.000 sitios calendarios, en Sigres, en Paz, siempre hay un cuadrín de él escondido por alguna parte. Y pintó muchísimos, y pintó muchas escenas de romerías, de gaiteos, en tires, piches, de todo, de antrosios, y siempre muchas veces figuran instrumentos de música con ello. Celso Granda, de Avilés, pero en la sala Tioda que había, hicieron una exposición homenaje en el 80 y de ese catálogo pude encontrar estas cosas muy guapas de los músicos andallones que tocaban el violín y andaban de un sitio para otro cantando coples, cantando romances, todo este tipo de historias. Aquí tenemos con el cartelón y todo, y la ciega y los coples. Una manera de vivir que se perdió, algunos seguimos todavía con ello y a veces hasta nos dan perres, pero que es interesante recuperar por toda incluso la literatura que conllevaba. Marola, aquí tenemos el instrumento y aquí tenemos el instrumento y vamos a ir tocando ya las últimas piezas para ir a pegarnos una fartura sidra y ahí vemos pues como además de arpa pues identificaba otros instrumentos y hacía su mundo paralelo con ellos. Voy a coger la sillina para que se oiga mejor. Pues nada, de Marola tenemos algunas cosines más, siempre también relacionadas con Antrosio, un guitarrista ahí en el medio, un cuadro que está en el depósito de Avilés, del Ayuntamiento, y algún otro que tienen cuernos y siente tocando, entonces ese maravillo que es el Antrosio. Después tenemos también a veces en banderines de publicidad en Sidesa un gaitero que resulta que sabemos que existió, ese era de premio, llamábase Pedro Calvarín. Otras veces la iconografía aparece en carteles, entonces cosas de los días de Asturias, de que hay en Sisión, en los fiestas, en los carroces, y además iconografía de las mujeres tocando la gaita, que no era habitual, hasta que un grupo de ellas montaron una pequeña bandina con aires de Asturias, grupos folclóricos, y pudimos ver el mundo de la gaita en manos de mujeres. Pepa Osorio, también rebuscando mucho, si buscáis ahí hay un par de instrumentos, una partitura, un cello, 2 guitarras, y hay que rebuscar ahí por su estilo, pero también lo tenemos ahí presente. Este era Antonio Garrido, vivía en Mieres, pero vino a fincarse en Sisión, y este dibujo lo habíamos visto en 50.000 chigres y aprendimos con él pues mucho del vocabulario de lo que decimos para la sidra. Y ahí tenéis al gaitero y al tamboritero, Diego al cantante de tonada, echando un culín, pues tiene buen palo, tapada ahí, y cabezona, y es de ñiso. Hay un montón de vocabulario que nos quedó ahí. Este cartel tuvo tanto éxito que hicieron 2 reediciones un poco modernizando, actualizando los dibujos. Tejerina,
Mi padre en casa, igual tenéis también unos calendarios pequeñinos que se hacían en las imprentes y venían con cuadros de pintores asturianos que eran una maravilla. Y tenéis en casa, pues tengo unos cuantos guardados. Y resulta que pintó un gaitero de verdad, Joselín de Quintueles, que ya era, está el cuadro en el Museo de la Gaita. Otro cuadro de Piñol, el último que pintó. Resulta que tiene este hombre, está sin acabar, pero tiene una cosa curiosísima. Fue para la zona de Casu a hacer algún tipo de viaje o algo, y este cuadro lo que me llamó la atención era el fuelle. ¿Tenéis idea qué puede haber ahí? ¿Un qué? ¿Una ovella? Fijáis detrás del brazo. Tiene un rabo. Si tiene un rabo como ese, no puede ser una ovella. Ahí estamos, una raposa, un raposo. ¿Será posible que exista eso? Pues vamos a ver. De mano del gaitero, parece más mucho a uno que había encaliado, en esa zona de Casu, que tenía un cuello así un poco esvillado, y como veis, pues coincide curiosamente con esa cara. Entonces podría ser el que vio él. Pero ya que además la gaita existió. Ahí tenemos a José Remiso Valle con una gaita hecha con un raposo y con una gaita parecida, otros de la zona de Vimenes, que me dejó Aitor, el alcalde, que lo habían conocido, pero que no era, los que están tocando ahí no eran gaiteros, que se hicieron la foto con ella nada más, pero existían esos gaites fechos con un raposo. Tenemos a Ramón García Artuero, el gaitero y Verdón, en el Museo La Gaita. Ahí tenéis otro cuadro que hay un gaitero de verdad, no es solo una imagen ahí para que quede guapo. Fonso Iago, un compañero de músiques, conserva una pegatina de otro sitio emblemático de Xixón, el Café Oriental. Yo recuerdo a mi padre ir a jugar con el ajedrez allí, era un sitio guapísimo. Los dos sitios de Xixón, como la casa de Piñole que tiraron el otro día, emblemáticos que, bueno, hay veces que no hay manera de salvarlos. Pero bueno, ahí en ese café hacíanse audiciones musicales todos los días, o sea, si no tenías música en casa, no te quedaba otra opción de ir a un bar a escuchar lo que ponía un amigo tuyo con sus discos y te compartía lo que había. Era una cosa, un mundo muy, muy, muy guapo de convivencias. Después tocamos en grupos como Merlín y una iconografía que utilizamos pues fueron este tipo de dibujos. La librería Paradiso, cuando fue de Cimavilla para la calle La Merced, pues entregaba también unos tarjetines en los que había un músico. Todos estos detalles hay que ir recopilándolos. El Comercio, Patricio Aduriz, el cronista oficial, empezaba y encabezaba los escritos con unos viñetes asturianos con un gaiterín. Joaquín Aguinaga, El Comercio, cosas de Luis Argüelles que él publicaba, pum, ahí ponía ahí él los datos de instrumentos como la sipla que tenemos aquí. Un instrumento que tiene 3 furacos. Son cosas muy guapas que gracias a Luis Argüelles y los dibujos que se hacen pues podemos recuperar los instrumentos. El violín de Ñarbasu, la gaita de Següenco, que es un cañuto que se pone un payón, metémoslo dentro de un tubo y amplificamos el sonido. Y encima, si tiene furacos, pues tenemos una gaita. Cosas muy sencillines, pero que nos sirvieron para nuestros antepasados para entretenerse y además está relacionado con instrumentos que ya tocaban los romanos. Flautas de añal, todo ese tipo de instrumentinos, son gracias a la recuperación de gente como Luis Argüelles. Aquí tenemos dibujinos que ponía el Comercio, con un tamboritero, un terrador, con un gaitero, un molinero, y así íbamos sacando cosas. No solo tenía los dibujos en blanco y negro, pintaba muy guapo, y la mujer también. Y tienen algún día la posibilidad de hacer una exposición, sería guapísimo, porque yo creo que no lo conozco, la obra de Luis Argüelles. Y ya veis que tiene unos dibujos muy guapos, unos guirrios con los esquilones, las fiestas de Contrueces, hay unas temáticas muy curiosas. Esto alguno habrá caído por ahí, en la desgracia, a ciertas horas de la madrugada, y también en la entrada, si os fijasteis alguna vez, el TNT en Cimavilla, pues tiene una guitarra eléctrica como iconografía. Nunca lo creí yo que vaya a acabar como iconografía en algún sitio. Y Berto Peña, un compañero nuestro, pues que pinta muy bien, pues otro compañero que se llama Fernando Rubio y yo fuimos a no sé qué manifestación y él cogió y ahí nos mangó
como parte de un dibujo y un poema de Andresín Solar, una cosa muy simpática de la revista El Llapicero. Aquí tenemos unos encargos que hicimos desde la Asociación La Quintana con dibujos de músicos y seres mitológicos asturianos. Por ir rematando, tenemos a Berta, que hacía en cerámica también en los años 80 exposiciones de su trabajo, junto a una pintura que al cuño de Marisia, era como firmaba. Y tenemos a otro vecino también en los campos que tenía, que era Kiker, que ibas a casa de él, siempre golía pintura y veis los cuadros y, bueno, también me aporrió alguna imagen de él en las que se ven pues ese estilo tan particular de él con instrumentos de música como no puede ser. Yo creo que no hay pintor que no haya hecho instrumentos de música. Juan Suárez Botas, otro. De hecho, los de la izquierda fueron un prototipo para el Museo de la Gaita, un logotipo que se intentó construir con ello. Y otros proyectos que tenía en donde los músicos y cosas así pues tienen tenido presencia. Otro amigo, Ruma Barbero, compañero de vivencias musicales, lleva pintando estilos de cómics durante mucho tiempo. Podemos verlo en carteles, podemos verlo en historietes, pero sobre todo hay una cosa que me llamó mucho la atención. Si vais a la parrilla Muñoz, en los manteles, vais a encontraros también música asturiana, gracias a Ruma, que puso esta bandina, estás comiendo los costilles y tienes la música al tu lado, y algunas cosas de ellas. Ya muy cerquina a nosotros tenemos a Luis Eladio Yayo, que sigue con esta tradición de pintar cosas de las fiestas, de lo que ve, incluso él y el tamboritero. Y ya por rematarlo todo, estamos viendo ese ámbito cultural que nos rodea en lo cercano. Ya no tenemos esos grandes autores como Piñole, como Evaristo Valle, pero tenemos en lo cotidiano la música apegada. Si veis un cartel en un escaparate, si veis un anuncio de una sidrería, un disco, pues 50.000 cosas vais a encontraros con música. El clan, un sigre que hay en la ruta, con el arpa de esta famosa de la Guinness. Vais por Somio y encuentres una verja donde hay una lira. Todo esto de la danielitis musical quiero contagiároslo, porque a partir de ahora si veis algo, apuntáislo y mandáimelo. La doña, una comida mexicana, pases por delante y no te fijes, pero ahí está el guitarrero. Y además canten dentro, muchas veces. Y ya por último del todo, este otro. Si me sabéis, alguien decime dónde está ya, invito a vos algo. Sidrería El Planeta, el váter de paisanos. Entres y no te fijes, pero esto y un dibujo de los años 20 de la colección de Bing que acabó en la entrada de los baños en algunos sitios para marcar dónde está el paisano, dónde entra el que tiene puntero y dónde no entra el que no tenga puntero. Y ya por acabar, la última. Esta hay una pieza de los últimos en llegar a Sisión, del 2023, de Jonathan Carranza Sojo, que hace unos murales guapísimos. Está aquí entre el chaflán de la carretera de la costa y la Plaza Europa, y hay una panderetera. Entonces con ella quiero despedirme con una piecina, voy a tocar una piecina, y con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8. A ver qué sale.